Hola, bienvenido a tus lecciones de batería y percusión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ritmo cumbia. En este caso, en el cual estés en una fiesta y te dicen, toca una cumbia ahí, y tú dices, oh, oh. Para evitar esta situación y para que tengas algunos ritmos de cumbia en tu portafolio, te enseñaré algunas variaciones. En primer lugar, para tocar la cumbia, necesitas liberar el chirriador del redoblante. Casi todos los redoblantes, si no es todos, pero casi todos, para meter las excepciones allí, tienen una máquina que afloja los chirriadores que se encuentran debajo del mismo. Entonces, esa máquina puede ser muy fácil de abrir o puede ser una palanquita que es un poco más dura. En este caso tenemos la máquina, que la podemos observar aquí. Te recomiendo que esta máquina la pongas de este lado, así que te quede aquí o que te quede en esta mano, para que en caso de estar tocando distintos ritmos y distintos grooves que requieran que el chirriador esté apretado o flojo, puedas liberarlo fácilmente. Entonces, en este caso vamos a liberarlo, ¿verdad? Para que suene como un timbal agudo. ¿Ok? Fíjate, bueno, el redoblante con el chirriador apretado suena como ya lo conocemos. Pero sin este es prácticamente un timbal agudo. Bueno, el ritmo de cumbia básico es el siguiente. Vas a tocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vas a pensarlo así y al principio, y vas a tocar nada más los primeros 3, las primeras 3 semicorcheas de esas 4. Entonces vas a hacer eso, lo vas a internalizar un rato. Cuando te sientas cómodo tocando con la punta de la baqueta, si vas a usar el pecho, tampoco exageres, pues no vas a tocar el pecho, no, pero no exageres, ni con el pecho ni con la punta, un balance en el medio. Recordemos que el pecho es como para ritmos más pesados, rock, metal, todas esas cosas, y este es un ritmo latinoamericano. Entonces, una vez que internalices esto, vas a agregar el redoblante de la siguiente manera. De esta manera. También le vas a agregar el bombo. Vamos a hacer nada más hi-hat y bombo. Y ahora vamos a hacer los 3. Le vamos a agregar también un platillo abierto de hi-hat para que tenga como un poco más de feel. Lo puedes tocar así con el hi-hat cerrado, pero para irle agregando un poco más de feel le vamos a meter ese hi-hat abierto. Esta es la estructura básica. Como sucede en casi todos los ritmos, pero sobre todo en los colombianos, sucede que quizás técnicamente tiene, claro, su dificultad, pero la dificultad real consiste en el feeling que le vas a meter. Entonces te recomiendo que si vas a escuchar, si vas a tocar música colombiana, escuches mucha música colombiana, escuches cumbias y
pienses en alguna melodía cuando estés practicando el ritmo o la puedes poner en tus audífonos. Entonces vamos a pensar en alguna melodía y vamos a hacer el ritmo. ¿Qué te recomiendo que no hagas? Que lo toques con el pecho, que le metas rim shot. Ese tipo de cosas hacen que se destruya un poco el feeling del ritmo. Si quieres podemos hacer la prueba. No es la idea. La idea es que suene ligero y que invite más bien a bailar. Ok, esta es la base. Ahora vamos a agregar algunas variaciones. En esta segunda variación puedes agregar lo siguiente en los dos tonos. Si lo hacemos con el hi-hat en negras, va a sonar de la siguiente manera. El hi-hat y el bombo van en negras. Le puedes agregar una variación en el hi-hat. Se trata de tocarlo con la punta y con el talón. El pie va a hacer el siguiente movimiento en el pedal del hi-hat. Ta, ta. Esto lo expliqué también en uno de los videos anteriores mostrando el hi-hat como tal. Si quieres pueden verlo con mayor detalle. Pero consiste en este movimiento. Un y dos. Vas a empujar el hi-hat con el talón. Esto también le va a dar mayor feeling al groove que vamos a hacer. Como puedes observar, este groove funciona muy bien para cuando estás tocando sin un conguero. Si lo colocas junto al conguero, suena como si la batería estuviera compitiendo con él y además la persona que esté tocando las congas, el percusionista que esté tocando las congas, no se va a sentir muy cómodo, ¿no? Porque pues le está quitando como el sonido que él está agregando a la banda, ¿no? Entonces te recomiendo que esta variación la hagas solamente si no tienes un percusionista contigo. ¿Okay? Vamos con una tercera variación. La tercera variación es la siguiente. Vas a agarrar y en el aro del granadero vas a hacer lo que estabas haciendo en la base del hi-hat.
mismo que estabas haciendo en el redoblante y en el hi-hat, lo vas a hacer entre granadero, aro de Goliat, depende del país, y aro de redoblante. Entonces te suena así. Vas a agregar el hi-hat que hiciste en la variación 2 de la siguiente manera. Con la diferencia de que el bombo esta vez no va a ir seguido. El bombo va a ir como en la variación 1, es decir, entonces vas a hacer también le puedes agregar cencerro. Si lo quieres hacer un poquito más complejo, lo que puedes hacer es que en lugar de hacer vas a usar el tom. Esa sería la variación más difícil porque tiene como una mayor independencia, pero lo bueno es, lo que te recomiendo más bien es que hagas primero la variación 1 para que tengas las figuras que ya vas a meter, la variación 2 porque te sirve de transición, te sirve como para algún pedazo de canción, o en caso de que estés tocando sin congas, sin percusión, sin nada, solamente la batería. Y la variación 3 ya lo que puedes hacer es jugar con los elementos que anteriormente aprendí. De todas maneras, todo esto, como siempre, va a estar escrito en el blog de la descripción de forma gratuita y para que puedas estudiarlo a tu ritmo, si te gusta leer muy bien, si eres una persona que más bien le gusta como que estudiar la partitura. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión con más lecciones de batería y percusión para ti.